Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor porque Él siempre está con nosotros. Pero también démosle gracias por tantas personas cercanas que en los últimos días se han ido recuperando de su enfermedad, de la tristeza de estar en la casa y han tomado su vida en sus manos, de tal manera que hoy están sonriendo de una manera más agradable y más sabiendo que Dios los acompaña todos los días. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 22. Aquel día, al saber los fariseos que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de Jesús. Y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó maliciosamente: Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante. Pero el segundo es equivalente: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Es un texto bien corto, pero de una profunda enseñanza para hoy nosotros. Jesús proclama el mandamiento del amor a aquellos que lo odian, los doctores de la ley. Por eso uno de ellos le pregunta maliciosamente acerca del mandamiento más importante. Los requisitos de la ley son muchos. Además, los intérpretes autorizados han acumulado la enorme cantidad de 613 preceptos y prohibiciones, lo que hace casi imposible vivir la ley. ¿Quién se aprende tantas cosas y tantos detallitos para tenerlos en cuenta día a día? Podemos pensar en la Constitución de Colombia, que supera esta cantidad de 613 artículos. Por eso la forma más práctica, pienso yo, que para vivir cualquier constitución en cualquier lugar del mundo, basta practicar realmente los mandamientos junto con las bienaventuranzas. ¿Por qué razón? Porque quien ama hace todas las cosas al derecho. A la pregunta que le hacen, Jesús responde de un modo muy significativo. El segundo mandamiento es semejante al primero, y así destacan las líneas esenciales de la conducta del hombre: amar a Dios y amar al prójimo. Es una sola frasecita, pero que encierra todo un programa respecto de nuestras relaciones con Dios y de nuestras relaciones para con la gente. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús responde combinando dos textos tomados del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Levítico en el capítulo 19, versículo 18 nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Jesús, el fundamento de las relaciones con Dios y con el prójimo es el amor solidario. Jesús, con su presencia y con su acción, revela que Dios es amor y no podemos separar a Dios de nuestros hermanos. El verdadero amor a Dios se manifiesta plenamente en el amor a quien está cerca de nosotros. El verdadero amor a Dios es el verdadero amor al prójimo. Todo está en saber amar. La primera práctica de la justicia es amar verdaderamente al prójimo, a esa persona que está cerca de nosotros, cualesquiera que sea,
sin distinción ninguna de raza, color, político, credo, en fin. Toda persona es mi hermano o mi hermana. Y quien ama así es incapaz de causar cualquier daño a sus hermanos. El amor a Dios tiene primacía sobre cualquier otra necesidad y está estrechamente unido al auténtico amor al prójimo. Según esto, el amor a Dios y el amor al prójimo es la enseñanza fundamental del Señor Jesucristo. Tanto San Pablo en sus cartas como el apóstol Santiago nos enseñan que no se puede observar la ley si falta el amor. El amor es la clave central de toda la Sagrada Escritura, puesto que Dios es amor. Por eso podemos decir que la Sagrada Escritura es la más hermosa carta de amor escrita para el hombre y escrita por quien de verdad sabe amar. Es la mejor carta de amor escrita por Dios para ti y para mí, para todos nosotros. ¿Y qué está esperando el Señor? Quien escribe una carta normalmente la envía y espera una respuesta. Pues Dios escribió esta carta, nos la envió y ahora Él espera que nosotros todos los días le demos una respuesta. Y esa respuesta no es otra que con nuestra propia vida. Cada día en la medida en que nos amamos más y más unos a otros, como señal de que amamos a Dios, estamos nosotros escribiendo una nueva línea de respuesta en esta carta que le enviamos al Señor Dios cada día. Constantemente nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y es una pregunta que también me hacen con mucha frecuencia. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y aquí está la respuesta. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo, como signo indiscutible de que Él nos ama primero. Y como signo de que nosotros de verdad lo amamos a Él. Pero para que nosotros amemos a nuestro prójimo, es necesario que en un primer momento nos amemos nosotros. Quien no tiene nada en su corazón no puede dar nada. Damos desde la experiencia que nosotros mismos tenemos. Por lo tanto, si yo como persona me amo totalmente, entonces soy capaz de amar a mi prójimo. El amor al prójimo no sustituye el amor de Dios, ni se identifica con él, pero es tan importante como amar a Dios. Por eso San Juan en su primera carta, capítulo 20, versículo 20 nos enseña: si uno dice que ama a Dios, mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. A Dios no lo podemos ver, no. Lo podemos sentir en nuestra vida de cada día. En cambio, a nuestro hermano, a nuestra hermana, la persona que convive con nosotros, a esa persona que nos atiende en el comercio, a quien está cerca de nosotros, al vecino a quien podemos ver al menos desde la ventana en estos días, a la otra persona la vemos. Y a esa persona a quien podemos ver de manera concreta, es a esa persona a quien estamos invitados a amar. Y si amamos a esa persona, ahí sí podemos decir que podemos y que estamos amando a Dios, a quien no lo podemos ver físicamente. El fundamento de nuestra vida religiosa, de nuestra fe, es entonces amar a Dios como nuestro Padre común y amar al prójimo como nuestro hermano o hermana, siempre presente en el camino de nuestra vida. Es decir, el único criterio
Como cristianos católicos, tenemos para testimoniar al mundo el amor de Dios, en nuestro amor sincero y definitivo al prójimo. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, la ley se cumple en el amor al prójimo. De tal manera que el Señor le responde de una manera objetiva y clara a este doctor de la ley que le pregunta: ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Que el Señor nos ayude constantemente a seguir creciendo en el amor a nuestros hermanos, como señal de que lo amamos a Él. Este poema de Amado Nervo nos recuerda algo de lo que como hermanos y hermanas podemos hacer unos por otros. Se llama el poema Dar. Todo hombre que te busca va a pedirte algo. El rico aburrido, la amenidad de tu conversación. El pobre, algo de dinero. El triste, tu consuelo. El débil, un estímulo. El que lucha, una ayuda moral. Todo hombre que te busca de seguro va a pedirte algo. Y tú osas pensar: ¡qué fastidio infeliz! La ley escondida se ha dignado otorgarte el privilegio de los privilegios, la prerrogativa de las prerrogativas, dar. Tú puedes dar. En cuántas horas que tiene el día tú puedes dar, aunque sea una sonrisa, aunque sea un apretón de manos, aunque sea una palabra de aliento. Deberías caer de rodillas al Padre y decirle: gracias, Padre Dios, porque puedo dar. En verdad os digo, vale más dar que recibir. No nos olvidemos de orar incesantemente pidiéndole al Señor por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, pero también que el Señor oriente a tantos jóvenes para que no les dé miedo dar el paso y celebrar el matrimonio sacramental. Tanto el sacerdocio como el matrimonio son un don vocacional de Dios a quienes Él lo desea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.